Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función desde donde estemos comunicados. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Hoy vamos a tratar el programa número 38, la profecía número 37, y recordemos que en la profecía número 36 Jesús sería sepultado con los ricos. Jesús sería sepultado con los ricos, y la enseñanza acá es de que Jesús no se olvidó de nadie. Estuvo siempre con los pobres materiales, pero también tuvo algunas relaciones con gente pudiente y en términos materiales, y se identificó con ellos al morir en una tumba de ellos, que era de José de Arimatea. ¿Esto qué nos demuestra? Que Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. ¿Por qué? Porque el ser humano, sea pobre o sea rico, es miserable delante de Dios. Sea pobre o sea rico, está en pecado delante de Dios. Y todos, sean pobres o sean ricos, toda la humanidad necesita de Jesús. Por eso Jesús se identifica con todos y muere en la tumba de los ricos. Amén. Continuemos entonces con el programa número 38 y la profecía número 37. Su resurrección. Profecía sustentada en Salmos capítulo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí la palabra Seol significa sepulcro. El cumplimiento está en San Mateo capítulo 28, versículo 9. He aquí que Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Algunas citas de refuerzo de la profecía y otras citas también de refuerzo del cumplimiento. Lucas 34, vamos a ver Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hemos leído hasta el versículo 48.
La pregunta es, además de Seol, ¿qué otra palabra importante tenemos? Es la palabra resurrección. De el griego ejercis, un levantarse relacionado con egeiro, levantar, se utiliza de la resurrección de Cristo en Mateo capítulo 27, versículo 53. Entonces Jesús resucitó, y la interpretación es que resucitó porque la muerte no podía retenerlo, dado que Él no había cometido pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero la muerte no lo podía retener. ¿Y qué dice el apóstol Pablo al respecto de la resurrección? Que el poder de Dios lo resucitó, y el poder de Dios lo ascendió, y el poder de Dios está a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros, reina, y Dios ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Jesús resucitó porque la muerte y el sepulcro no lo podía retener. Y entonces Él es la primicia de la resurrección. Con ese cuerpo celestial, un día nosotros también vamos a resucitar. Entonces, parece que estuviera entrelazado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que como Cristo resucitó, todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. ¿Y todos vamos a resucitar para qué? Citemos Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Para qué vas a ser resucitado? ¿Para confusión perpetua? ¿Para muerte eterna? ¿Para la muerte segunda? ¿Para estar fuera de la presencia de Dios por la eternidad? ¿O vas a resucitar para vida eterna, para herencia eterna, para morada eterna y para la gloria de Dios, y para ser reyes y sacerdotes para la gloria de Dios? Depende de nuestra elección en esta temporalidad. Depende de nuestra elección. Ya Dios hizo todo. Inclusive vas a resucitar un día. Pero como dice Daniel, o resucitarás para vida eterna, o resucitarás para confusión perpetua. Eso depende de ti, si pasas por la puerta. Si optas el camino de Jesús, si te decides por la verdad y por la vida. Vayamos a la pregunta libre, como que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? ¿El pueblo de Israel es parte de la iglesia? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque a raíz de esta cita que voy a leer se genera una confusión, ¿no? 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y algunos utilizan estos versículos, incluso las profecías mal interpretadas de los profetas del Antiguo Testamento, para decir que una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Que la iglesia está relacionada con lo espiritual, Israel está relacionado con lo material. Ahí hay un error en la interpretación de las Sagradas Escrituras. No es el tema, pero lo que sí voy a aclarar es lo siguiente, y eso lo va a aclarar Pablo, el apóstol, nuestro apóstol. ¿Qué cosa va a decir? En Efesios capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, y siguientes, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los dos pueblos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, y a los que estaban cerca. 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es la iglesia. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Israel es parte de la iglesia, porque a los dos pueblos, al pueblo gentil y al pueblo judío, o al pueblo hebreo o al pueblo israelita, lo juntó y lo usó uno en la iglesia. Así es que hay que estar claros en ese sentido. Dios sencillamente ha tomado un pueblo. No es que Israel se ha insertado en la iglesia, no, el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, a Israel se le ha insertado las ramas silvestres, porque ya ellos eran iglesia desde antes de la fundación del mundo, y se les ha insertado cual ramos silvestres nosotros, los gentiles, por gracia y misericordia de Dios. Por eso es que Jesús decía: misericordia quiero, no sacrificio. Que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación. Que la gracia de Dios nos continúe edificando a través de estos estudios de las Sagradas Escrituras. Y que la gracia de Dios nos continúe bendiciendo en todo. Porque somos bendecidos para bendecir. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios
y que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.